Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy, el grupo uno del curso de Lenguaje y Comunicación uno va a presentar el tema el fútbol y la desinformación en la televisión peruana. Para esto, los integrantes del grupo son Xiomara Cajoringa, Hailey Bolo, Sebastián Cerrón, Mildred Corrales, Rachel Cóndor y quien les habla, Daniel Cárdenas. Entonces, el fútbol en el Perú significa más que solo un deporte. Esta actividad influye en cada aspecto de la vida de los peruanos y a su vez ha sido solo una pieza fundamental en la construcción de la identidad nacional del país. Pero, ¿qué pasa cuando la preocupación y la atención de nosotros, los peruanos, solo se basa en esto, ¿no? Cuando descuidamos lo que sucede en nuestro entorno social debido a la pasión que sentimos hacia este deporte. Por ejemplo, cuando la selección consiguió la hazaña de clasificar al Mundial de Rusia 2018, ese 15 de noviembre del 2017, fue un día histórico para todos los que seguimos el fútbol y sufrimos con la selección durante todo el proceso que costó, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿qué pasaba mientras todos estamos atentos al fútbol? Corrupción por doquier, más testimonios del tema Odebrecht y un proceso abierto de vacancia presidencial. Entonces, en nuestra sociedad hay personas que sostienen, ¿no? Sostienen qué es lo que eligen ver, ¿no? Así se estén desarrollando sucesos que indirecta o directamente nos involucran por ser temas de nuestro país, ¿no? Por otro lado, otros grupos plantean que no se debería hacer un lado los canales de información ya que tener el conocimiento de los problemas en nuestro país haría que en el futuro no se repitan o tomar medidas al instante para que no sigan creciendo, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿el consumo de canales deportivos provoca el aumento de la desinformación en la población peruana? Entonces, en el presente texto sostenemos que el consumo de canales deportivos es negativo para la población peruana. A continuación brindaremos algunas de las razones. Ahora le daré el paso a mi compañera Rachel para que pueda continuar con la exposición. Continuando con la exposición, soy la alumna Rachel Kate Cóndor Herrera y hoy voy a exponer el párrafo casual sobre el tema el fútbol y la desinformación en la televisión peruana. El fútbol ha sido utilizado como una herramienta para distraer la atención de la población de temas importantes. En lugar de prestar atención a los canales de noticias, la sociedad está más interesada en ver los partidos. La relación entre el fútbol y la desinformación en la televisión. Como todos sabemos, el fútbol es el deporte más popular en el Perú, tanto así que se llama el deporte rey a nivel mundial, y es el contenido deportivo que más se consume en la televisión peruana. Pero, ¿qué pasa con otros temas importantes para nuestra sociedad? ¿Estamos lo suficientemente informados sobre ello? La manipulación política y mediática del fútbol impide que la opinión pública se examine de manera crítica sobre asuntos importantes, lo que lleva a la falta de profundización en temas importantes. Creo que hay una correlación entre el alto consumo de fútbol en la televisión y la desinformación en el público peruano. No es que el fútbol sea un problema en sí mismo, sino que el consumo excesivo de esta información sobre este deporte puede hacer que la gente no se interese lo suficiente en otros temas más relevantes, lo que afecta el nivel de información que recibimos sobre asuntos importantes para nuestra sociedad peruana. En conclusión, es importante ser críticos con lo que consumimos en la televisión peruana y estar atentos y estar actualizados e informados en un rango de temas más amplios. No tenemos que dejar de ver el fútbol en sí mismo,
pero sí debemos agregar a nuestro consumo de información otros temas que son más importantes en nuestra sociedad peruana, los cuales serían la educación, la salud, la economía, la globalización, la industrialización, la agricultura y la política, y entre otros más. El consumo excesivo del fútbol en la televisión peruana podría aumentar la desinformación de la sociedad. Debemos ser conscientes de que es de esto y consumir información amplia, variada, para poder tener una visión real y objetiva de nuestra sociedad y entorno. Ahora le doy el pase a mi compañera. Gracias. Gracias. Mi nombre es Helio Olivolo Caldas y yo voy a presentar sobre el párrafo de autoridad. Asimismo, el contenido de las farándulas constituye las mayores preocupaciones para nuestra sociedad. Primeramente, esto conlleva la difusión de un falso bienestar, es decir, la percepción y visión de la vida de los futbolistas que les ofrece el público en su afán de evitar farándulas que perjudiquen su imagen por diversas especulaciones y proteger su privacidad. Casos de ruptura y fiestas son las farándulas que más destacan entre los futbolistas. Por ejemplo, a Rodrigo Cuba se le encontró realizando una fiesta después de haber terminado su relación con Malaventuro y de igual forma se le llevó a ver junto a una ex candidata del Miss Perú una semana después de su ruptura. Estos sucesos evidencian el intento de distraer a los periodistas de un tema privado y delicado, y simultáneamente demostrar que lo ocurrido no les afecta a su persona, dando la ilusión de un falso bienestar. Y esto no solo ocurre de esta manera, también puede haber casos como los de los futbolistas comprando un nuevo auto deportivo o algo de sumo valor para demostrar a sus fans que están totalmente bien o simplemente querer desenfocar su atención a ciertos temas que los incomoden. Por otro lado, genera la falta de profundización de temas importantes como culturales, sociales y actuales. Así como lo menciona Lobardini, el peruano ha tomado malas decisiones electorales por indiferencia en la política. Este director de cine, reconocido por abordar temas políticos y de derechos humanos en sus filmes, considera que la población peruana se ha encontrado distante ante los sucesos poco positivos de la política en nuestro país. Y esto se debe a que directamente a la sociedad peruana no le interesa. Y nos consta mencionar aquello, ya que según estadísticas brindadas por el Boletín Produ 2023 de los programas rating en el Perú, los que engloban la lista son programas de entretenimiento, series, telenovelas y farándulas, dejando al margen los canales culturales. A continuación, le doy el pase a mi compañera. Bueno, mi nombre es Mildred Tamara Corrales Chávez y continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del argumento de definición de nuestro tema. De acuerdo con lo expuesto anteriormente por mis compañeros, llegamos a la idea principal de que el fútbol desvía la atención de los peruanos ante el índice elevado de conflictos y agresividad en el país. Para lo cual nos vamos a enfocar mucho más en los conflictos, en la desinformación y en la manipulación de la información para poder definirla. Ahora, según Marisa Sandoval, debido a la estrecha relación que existe entre el medio televisivo y el comportamiento que adquiere la audiencia, estamos tratando con un fenómeno social global de efecto conflictivo y desinformativo. Ahora, hagamos hincapié en conflictivo y desinformativo. ¿Por qué un efecto conflictivo? Porque las personas desarrollan un patrón de comportamiento que induce al roce continuo y a la agresividad, ya que no suelen controlar sus emociones y para las personas que los rodean suele resultar un poco agotador. Ahora, ¿por qué un efecto desinformativo? Porque nos dan a conocer información falsa o que es manipulada intencionalmente. Para poder complementar la idea, les voy a presentar el siguiente video. Es Fake News, Desinformación y Noticias Falsas por la Fundación Friedrich Naumann de México. ¿Cuánto poder tiene una mentira que se repite 1000 veces?
¿Qué son las fake news? Literalmente noticias falsas. Información no genuina generada intencionalmente, que por lo general incluye lenguaje de odio. ¿Por qué identificarlas? En política, las noticias falsas manipulan a los votantes a favor de un candidato. ¿Recuerdas la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos? Las fake news siempre han existido, pero se han vuelto más relevantes, ya que las redes sociales multiplican su impacto. ¿Has escuchado de los bots? Son programas de computadora automatizados que buscan que ciertas noticias se mantengan populares. Sean falsas o verdaderas, compartimos noticias por los sentimientos que nos generan: enojo, indignación, impotencia. Son pocos los que, ante nuevas noticias, investigan si una noticia es verdadera o falsa antes de compartirla. Entonces, Ahora, continuando con la desinformación, tenemos que esta es un factor de riesgo para la población debido a que su impacto y su aceptación eh, entre las personas que validan este tipo de información sin prestar crítica a su veracidad, generando lazos emocionales que respaldan muchas veces con su desconocimiento acerca de la situación. De acuerdo a Felipe Morris, actualmente un gran porcentaje de peruanos viven a espaldas de la realidad del país. Nuevamente les voy a presentar un video acerca de desinformación y elecciones de la UNESCO Perú. Contiene un pequeño contexto de un proyecto audiovisual para sensibilizar sobre el problema de las fake news y la manipulación del contenido. Bueno, mi nombre es Germán Buluarte, administrador egresado y gerente de Fake News SAC. No más que noticias falsas, nosotros creamos estrategias de comunicación que interpretan la realidad. Yo redacto de todo: documentos oficiales, notas de prensa, estudios científicos, lo que sea. Relleno los espacios, cambio palabras, es sencillo. Bueno, yo tomo todos los textos que ella me da y hago artículos, publicaciones, estudios científicos, ponemos un logo y bueno, también inventamos diarios: el Philadelphia Today, el Oregon News, el Financiero de Bogotá. Parece que existen, pero... Yo tengo varios grupos, varios perfiles de diferentes ideologías y hago que se peleen entre ellos. Hola, Karen. En este momento no te puedes dejar engañar. No podemos caer en el juego. El esposo de mi prima Fernanda tiene un contacto que dice que en el ministerio hay información. Hay gente que quiere confundirte. No te dejes engañar, por favor, por los medios tradicionales, te lo ruego. Este es el momento de abrir los ojos. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañera Xiomara. Bueno, mi nombre es Xiomara Leslie Cajoaringa Segura. Me tocó párrafo de analogía. El tema es el fútbol y la desinformación peruana, ¿no? Bueno, se ha normalizado que nuestra situación como país está siendo relegada a segundo plano, tal como ocurre con los reality shows, que en el mismo modo que en el fútbol sirve como distracción a la población. Bueno, los dos puntos importantes son que los reality shows son en especial un carácter de entretenimiento. Los realities, estos, se han vuelto muy populares en los últimos años debido a su capacidad para generar interés y mantener a los espectadores enganchados. Es importante recordar también que no siempre representan un tema preciso sobre la vida real, ¿no? Bueno, el éxito y la popularidad de los reality shows a lo largo de los años respaldan la idea de que son principalmente programas de entretenimiento. Han capturado la atención de una amplia audiencia y han generado seguidores en todo el mundo, que vemos como los canales televisivos en el Perú, como Yo Soy, Esto es Guerra, Al Fondo hay Sitio, Fútbol en América y entre otros canales, ¿no? Esto aferra mucho al público, apoderándose de nosotros, ¿no? Generando la falta de ignorancia sobre los saberes de la población.
Un dato importante, ¿no? Es fundamental fomentar la educación cívica, promover una prensa responsable y diversa, así para fomentar la participación ciudadana, para garantizar que los peruanos estén informados sobre los asuntos que les conciernen y puedan participar de manera activa en la sociedad. Si bien la farándula y la falta de conocimiento puedan participar de manera activa, en realidad no son una información distinta, ¿no? Peruana distinta. Existe una relación en el sentido de que la presencia excesiva de la farándula en los medios pueda contribuir a una falta de atención y conocimiento sobre los asuntos relevantes del país. Es importante buscar un equilibrio entre el entretenimiento y la información para promover una sociedad informada y comprometida. El otro punto es el aumento del aislamiento social, que esto nos puede causar silencio por falta de información, provocando más crisis. El aumento del aislamiento social puede tener varios efectos negativos en nuestra vida diaria, incluyendo la falta de información y el aumento de las crisis. Por lo tanto, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la difusión de información actualizada y relevante sobre eventos, noticias y temas de interés, y entre otros. Si alguno de estos nadie tiene acceso a los medios de comunicación, puede perderse de información de importancia y no poder estar al tanto de lo que sucede alrededor, así generándose también la desconexión con la sociedad en general. Estar desinformados sobre nuestro entorno puede tener muchos impactos negativos, ¿no? En nuestra toma de decisiones, en oportunidades perdidas, como también participación ciudadana disminuida, conflictos y vulnerabilidad a la manipulación. Un dato importante es abogar por un acceso equitativo a los medios de comunicación y promover la diversidad de perspectivas. Puede ayudar a mitigar los efectos negativos del aislamiento social causado por la falta de medios. Sin embargo, es importante buscar información confiable, mantenernos actualizados y desarrollar habilidades, ¿no?, de pensamiento muy crítico para evitar los efectos perjudiciales de la desinformación. A continuación, vemos las conclusiones de mi compañero. Muy buenas tardes, profesor y todos mis compañeros. Me llamo Sebastián Alejandro Cerrón Yancaya y hoy vengo a presentar la conclusión del trabajo final. Un punto que queda claro: la pregunta por el papel que los nuevos formatos visuales juegan como escuela de educación pública, sentimental y existencial. Para masas no es baladí. Esto a su vez pone de nuevo en primer plano la vieja pregunta por la posibilidad de encauzar los medios hacia fines distintos de la producción de consumo y de entretenimiento masivo. En principio, la televisión podría ser muy útil para una exploración y documentación exhaustiva de la realidad, en las calles, en los barrios, en regiones apartadas del territorio, en zonas de conflicto, etc. En un trabajo así, el rol central le correspondería no a la televisión en sí misma en cuanto a recurso tecnológico, sino al pensamiento crítico encargado de orientarla y de aprovechar positivamente las opciones que ella ofrece. Hay que ser implacables en la crítica de la estupidez, que parasita los medios y los convierte en herramientas al servicio de la trivialidad y el simulacro. Hay que ser implacables en la crítica de las audiencias, cuya complicidad las pone a merced de los poderes económicos y políticos reinatantes. De una crítica firme de los medios y de las audiencias depende del desarrollo futuro del potencial de progreso social que unos y otros contienen. Como recordarán, la selección peruana, todos fuimos testigos de la hazaña que se consiguió clasificando al Mundial Rusia 2018. Ese 15 de noviembre de 2017 fue un día histórico para todos nosotros, los peruanos, y sufrimos con la selección durante todo el proceso que costó. Pero, ¿qué pasaba mientras todos estábamos atentos al fútbol? Corrupción por doquier.
más testimonios de Odebrecht y un proceso abierto de vacancia presidencial. Históricamente, el fútbol ha servido como una cortina de humo hacia los ojos comunes y una especie de opio al pueblo. El que les habla es muy seguidor del fútbol nacional y enérgico defensor de la democracia. Es por esto que recomiendo estar siempre atentos de los sucesos que puedan pasar durante etapas deportivas importantes. Ya lo hemos hablado de la clasificación a Rusia 2018, el 15 de noviembre. No guiarnos ciegamente en los medios más influyentes que tenemos en el país y leer todas las fuentes posibles. El fútbol es el deporte rey, pero no nos debe distraer de nuestros deberes de como ciudadanos informados. En conclusión, afirmamos que darle prioridad a los canales futbolísticos perjudica negativamente a los peruanos, ya que consumir constantemente contenido sobre fútbol podría conllevar a largo plazo a aumentar nuestra desinformación en temas controversiales e importantes. Asimismo, el contenido de las farándulas constituye las mayores preocupaciones para nuestra sociedad, agregando sobre que el fútbol desvía la atención de los peruanos ante el índice elevado de conflictos y de agresividad en el país. Por último, se ha normalizado que nuestra situación como país está siendo reflejada o relegada a segundo plano, tal como ocurre en los reality shows, del que mismo modo en el que el fútbol sirve como distracción a la población. Afirmamos que darle la prioridad a los canales futbolísticos perjudica negativamente a los peruanos en diversos aspectos, como lo es la ilusión de un falso bienestar difundido por futbolistas entre los pobladores con tal de proteger su privacidad. Es muy preocupante relegar a segundo plano la situación alarmante por la que pasa en nuestro país, a causa de la desinformación y desinterés que influye el fútbol respecto al índice de conflictos y agresividad en la sociedad. Una pregunta para todos ustedes. ¿Tendría sentido que al prender tu televisor solo veas fútbol, farándulas y no enterarte sobre el estado del país? Gracias.